Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con el gran Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí me tienes una semana más. Una más, nunca fallas. Y espero que no. Mientras me dejes, espero no fallar. Hombre, claro, esto suena como, espero que no, como una cosa... Sí, como decir que mira, tus números no cumplen, entonces No, que va. hoy es el último día, gracias por participar. Que va, no. Además, hoy ha venido con mucho entusiasmo. Dice, lo que cuento hoy es brutal. Y no me ha dicho el qué es. Lo que cuento es brutal, son las guerras de religión de Francia, que contado de esta manera uno puede decir, Sí, a priori. a priori me parece, son esas guerras civiles que se van a vivir en Francia durante la segunda mitad del 16, donde los franceses decidieron masacrarse entre ellos de forma brutal y en la que aparecen los protagonistas más inesperados. Entonces, desde filósofos tan notables como Michel Montaigne y Juan Bodino, Montaigne, que es uno de los favoritos de Albiac. hasta, por supuesto, Felipe II y su hija Isabel Clara Eugenia, María Estuardo, reina de Escocia, Isabel I de Inglaterra, todos estuvieron pasando por ahí. Y sobre todo, el primer Borbón rey, Enrique IV. Oye, Todos pues, están ahí. Para que veas que esto que tú decías, joder, con ese título parece que no tiene enganche, tiene mucho. O sea, esto es el Hola, la revista Hola del siglo XVI, ¿vale? Mezclado con el caso, era aquel periódico sensacionalista donde... sí, los sucesos. ¿Vale? Pues aquí, porque debemos decir que si el Borbón llegó a ser rey es porque es el único que no asesinaron. A todos los demás los van a asesinar. Vaya. ¿Qué más puedes pedir? No, claro, ahora dicho así, tiene mucho más interés el asunto. Pues nada, adelante. Entonces vamos a entrar en materia de estas terribles guerras de religión que se vivieron en Francia. Como comentábamos, marcadas por, en principio, la lucha entre católicos y protestantes, mayoritariamente calvinistas, seguidores de la doctrina de Calvino, este predicador de origen francés radicado en Suiza. Unos calvinistas que en Francia se conocieron como hugonotes, por tanto, guerras entre católicos y hugonotes. Recordemos que esta reforma de la Iglesia Católica arranca en 1517 con la publicación por parte de Lutero de sus 95 tesis, en las que quiere abrir un debate teológico con las autoridades católicas, y esto va a derivar, y les invito a que vean el pedazo de historias que hicimos sobre la Reforma Protestante, va a derivar primero en un enfrentamiento a nivel, digamos, intelectual, teológico, que se va a traducir con cierta rapidez en un enfrentamiento violento donde la gente va a morir. La guerra de los campesinos en los 1520 en Alemania es uno de los primeros ejemplos de esta belicosidad entre las diferentes creencias, entre católicos y en este caso luteranos, cuando estamos hablando de las guerras de los campesinos en Alemania. Pues bien, esa reforma religiosa va a llegar a Francia, ya tenemos constancia de ella para los años 1530, coincidiendo, por ejemplo, con la reforma que lleva a cabo Enrique VIII en Inglaterra, con la creación de la Iglesia Anglicana. De partida, con una curiosidad, y es que el rey de Francia de ese momento, Francisco I, el gran rival del emperador Carlos V, considera que estos luteranos alemanes contrarios al emperador católico Carlos V, pues a la larga pueden ser aliados del propio rey de Francia, de Francisco I. Igual que, por ejemplo, los turcos establecieron una firme alianza con los franceses, no importa que los turcos sean musulmanes, las flotas turcas podían pasar sus inviernos en los puertos del sur de Francia porque los turcos son enemigos del emperador, de Carlos V. Entonces, cualquier enemigo de Carlos V podía convertirse en un aliado de Francisco I. De modo que, de partida, Francisco I no quiere entrar en el debate de protestantes y católicos por aquello de que los protestantes alemanes son susceptibles de ser sus aliados. Con todo, estos hugonotes franceses, estos calvinistas franceses, antes incluso de establecer Calvino firmemente sus principios con la institución cristiana, van a hacer un movimiento en la famosa Noche de los Pasquines de 1534, donde ponen pasquines en las paredes de algunas ciudades, pero incluso en la puerta de la habitación del rey de Francisco I, explicando los inconvenientes de la Iglesia Católica, por qué está equivocada, y las virtudes de las iglesias protestantes. Esto sí va a incomodar a Francisco I, porque una cosa es que haya súbditos que quieran pertenecer a la Iglesia reformada, y otra cosa es que esos súbditos se tomen el atrevimiento de manifestarse públicamente y traten de hacer proselitismo. ¿Qué va a ocurrir al final? Pues que para 1540 Francisco I
va a promulgar el edicto de Fontainebleau. Habrá unos cuantos edictos de Fontainebleau a lo largo de la historia en relación al cristianismo, pero este primero, en el que en principio se prohíben las iglesias protestantes. En principio. A partir de ahí es una ley que se aplicará cuando convenga. Entonces, cuando el protestante en cuestión sea un enemigo de la autoridad, pues en ese instante lo que podemos conseguir es acabar con él sencillamente denunciándole como hereje. Pero si no, si el protestante lleva a cabo su culto de una forma discreta, no pasa nada, se le puede permitir. Y esto es interesante a la hora de entender cómo se desarrolla esa iglesia calvinista, esa iglesia hugonote en Francia y los motivos que les van a llevar a ese enfrentamiento 2 décadas más tarde. Como digo, inicialmente es un problema teológico. En la propia corte de Francisco I tenemos a su hermana, a Margarita de Angulema, alguien formada en eso que se llamaba la devotio moderna, que también se practicaba en Castilla. Es la forma de practicar el catolicismo de Isabel la Católica o de sus hijas, comenzando por la reina Juana. Una forma muy personal de considerar que, bueno, hay que salvar mi alma, yo me esfuerzo, si los demás no se quieren esforzar, pues es un problema para ellos. Por supuesto, ese cierto individualismo teológico se aproxima mucho al luteranismo, sin tener nada que ver. Entonces, Margarita Angulema, que se ha formado en esa devotio moderna, cuando va recibiendo las noticias de Lutero, de Calvino, escucha a ver qué ocurre. Y como digo, en esa corte Francisco I, con cierta permisividad, esto puede ocurrir. Pero con cierta rapidez vamos a encontrar conversos al calvinismo que van a adoptar una actitud más intransigente. Aquí una figura muy interesante, Juana de Albret, reina de Navarra, de la Navarra al norte de los Pirineos. La Navarra al sur de los Pirineos, la comunidad foral de Navarra actual, ya había sido anexionada al reino de Castilla por Fernando el Católico en 1512. Quedaba un pedacito de ese reino de Navarra independiente al norte de los Pirineos, pequeñito, pero reino independiente. Pues la reina Juana de Albret será alguien que abrace la iglesia reformada, la iglesia calvinista, y lo haga de una manera realmente intransigente. En esencia, porque considera que los católicos son malos cristianos, que lo único que se merecen por su vida disoluta, frívola, pecaminosa, es ir condenados al infierno. Y cuanto antes podamos mandarlos al infierno, pues mucho mejor. Entonces, claro, partiendo de posturas, ojo, Margarita Angulema nunca se hizo protestante, pero digamos que era tolerante hacia el calvinismo, hasta posturas más intransigentes como las de Juana de Albret, reina de Navarra, pues tenemos toda la panoplia posible. Por supuesto, como ocurre en la guerra de los campesinos en Alemania, hay unos cuantos nobles que se apuntan a la reforma no tanto por una cuestión de fe como por una cuestión de interés, puesto que han descubierto que los señores feudales alemanes o el rey Enrique VIII de Inglaterra, en el momento que han eliminado la Iglesia Católica, se han apropiado de los bienes de la Iglesia Católica. Una jugada maravillosa, porque eso lo que significa es que pueden saldar sus deudas o enriquecerse más. Entonces, hay unos cuantos nobles que se van a apuntar a esta movida, en algún caso con cierto prurito teológico. ¿Será que mi alma está más limpia en la Iglesia calvinista que en la Iglesia Católica? Pero sobre todo por interés. Y frente a ellos habrá católicos que traten de buscar un entendimiento con el mundo protestante. Volveremos sobre esto cuando hablemos de los descontentos. Michel de Montaigne es una de las figuras más significativas. Y habrá católicos absolutamente intransigentes, digamos, el alter ego en la Iglesia Católica de Juana de Albret, que consideran que estos protestantes son unos herejes. Y el problema no es que Juana de Albret se quiera hacer protestante y se condene su alma, es que al hacer proselitismo puede provocar que haya otras muchas almas que se pierdan. Entonces mejor cortar de raíz acabando con esos protestantes. Y en este mundo intransigente destaca la familia de los Guisa. Con esto ya tenemos sobre la mesa los 3 grupos que van a protagonizar las guerras de religión. Por un lado está el rey Francisco I de la Casa de Valois, que muere en 1547, siendo sucedido por su hijo Enrique II, siempre Valois. Por otro lado, este grupo de protestantes, donde tenemos a Juana de Albret, que se casa con un caballero, Antonio, cuyo apellido todos conocemos, Antonio de Borbón, y que va a ser el origen de la dinastía Borbón, primero en Francia y más tarde en España. Los Borbón eran muy curiosos, eran príncipes de sangre. ¿Esto qué significa? Pues que en Francia existía la ley sálica
que prohibía que las mujeres pudieran reinar o los varones hijos de princesas. De modo que las ramas femeninas de las dinastías reinantes extinguían la posibilidad de reinar. Esa ley sálica había provocado la Guerra de los 100 años, cuando se había extinguido la línea directa de los Capeto a mediados del siglo XIV, porque la última que quedaba era una mujer y no un hombre, y la ley sálica lo prohibía. Entramos en esa guerra, hay que buscar alternativas, quién tiene derechos, quién no tiene derechos, y al final se estableció ese principio del príncipe de sangre. En caso de que la dinastía reinante se quede sin varón que pueda heredar el trono, hay que buscar ramas secundarias, terciarias o cuaternarias, descendientes de los Capeto, donde hay un varón que pueda asumir ese trono. Y en este caso, si los Valois desaparecían como dinastía, la dinastía alternativa era la de los Borbón. Por tanto, los Borbón eran príncipes de sangre. Ese curioso título de no quiera el demonio, pero si se extingue la dinastía gobernante, os toca a vosotros. Por tanto, los Valois como reyes de Francia, los Borbón representantes de los protestantes y con ese plus de los príncipes de sangre, y al otro lado los Guisa como representantes de los católicos más acerados. ¿Cuál es la importancia de estos Guisa? Porque claro, los Borbón está claro, son príncipes de sangre. Bien, he contado, Francisco I se muere en 1547, le sucede Enrique II, se casa con Catalina de Medici, de los meros Medici de Florencia. Catalina de Medici era, creo que tataranieta de Lorenzo el Magnífico. Tataranieta o es bisnieta. Entonces, cuando Catalina nace y es niña, en un momento dado tendría que haberse convertido en la señora de Florencia. Solo que su primo Alejandro Medici, el hijo del Papa Clemente VII, le va a quitar esa herencia legítima que tenía Catalina. Mal comienzo para la pobre Catalina, que pierde su primera herencia, que era el señorío de Toscana. Se casa con el príncipe francés, con Enrique II, se convierten en reyes, ella en reina consorte, y Enrique II, igual que su padre, va a gestionar esta cosa de los protestantes con cierta permisividad, ¿vale? Si alguno levanta la cabeza en exceso, se la cortan, pero mientras tanto podemos permitirlo. Enrique II es el hombre que se enfrenta abiertamente en las últimas batallas de Carlos V contra los franceses, antes de su abdicación, en las primerísimas contra Felipe II, con la gran victoria española de San Quintín, una victoria que se resuelve con una paz en la cual se acuerda el matrimonio de una hija de Enrique II y Catalina de Medici, la hija mayor, Isabel de Valois, con el rey de España, con Felipe II. Para celebrar tan magno acontecimiento, en 1559 hay un torneo, le clavan la lanza en un ojo al pobre Enrique II y el hombre se muere, que es lo que suele ocurrir cuando te meten una lanza dentro de la cabeza. ¿Quién queda como heredero? Pues queda como heredero el hijo mayor de Enrique II. Y aquí es importante que entendamos porque nos vamos a meter en unos líos de familia que parecen propios de revista de corazón. Tenemos a Catalina, la viuda de Enrique II, que va a gobernar como regente en nombre de sus hijos porque son pequeños. Hemos hablado de Isabel de Valois, perfecto, se marchó a España como reina consorte. Hay otra hija, Claudia, que se casa con el duque de Lorena. Y luego hay un montón de muchachitos. Está Francisco, está Carlos, está Enrique y un tal Hércules. Ojo, porque van a empezar a cambiarse los nombres. Esto va a ser inquietante. O sea, hay 4 varones, hijos de Enrique II. Y luego queda otra hija más, Margarita. De modo que todo parece que estamos ante la posibilidad de que la dinastía Valois prosiga en el tiempo. El hijo mayor, Francisco, convertido en Francisco II, rey de Francia a partir de 1559, ya está casado. Y aquí entendamos bien con quién está casado. Está casado ni nada más ni nada menos que con María Estuardo, reina de Escocia. Una muchachita tan joven como Francisco II, hija de Jacobo V de Escocia. Y Jacobo V se había casado con una señora llamada María de Guisa. Yo sé que ese apellido les suena, les acabo de presentar a la familia de los Guisa. Bien, esta familia cercana a la corte de Francia, que ya habían conseguido colocar a una de las hijas del duque de Guisa como reina consorte de Escocia, como Jacobo V se muere muy rápidamente, regente de Escocia, con una niña, María Estuardo, que es una bebé, y que la enviaron a Francia para protegerla y para casarla con el rey de Francia, con el futuro rey de Francia, con Francisco II. Y María de Guisa se quedó como regente de Escocia, gobernando Escocia. O sea, los Guisa ya han puesto una mano en Escocia. Fantástico. Y luego, la reina titular de Escocia, María Estuardo, se ha criado en Francia,
se ha casado con el heredero, con Francisco II, y cuando Francisco II se convierte en rey, pues María Estuardo es reina consorte de Francia. De modo que los Guisa, gracias a su sobrina, son los que tienen una mano en Escocia y otra mano en Francia. Una familia pues de la que no sabíamos mucho y que de repente, ostras, dominan 2 reinos en la Europa occidental. Claro, estamos en 1559-60, esto apunta bien. Los Guisa parece que están llamados a ser la dinastía del futuro. Y a partir de aquí es cuando todo se va a complicar sobremanera. ¿Por qué se va a complicar? Se va a complicar porque Francisco II, el jovencísimo rey, va a morir, 1560. Y cuando muera Francisco II, que era el intermedio mediante el cual los Guisa dominaban la corte de Francia, porque a la larga, digamos, eran tíos suegros del rey, cuando muere Francisco II sin herederos, muere muy joven, tenía creo 16 años, primero a María Estuardo, Catalina de Medici la envió a Escocia de vuelta. Y a los Guisa, que habían controlado durante 2 años el reino gracias a su influencia sobre María Estuardo y sobre Francisco II, pues a los Guisa trata de quitárselos de encima. Y es aquí cuando se abre el conflicto. Porque buscando cómo quitárselos de encima, lo que va a hacer Catalina de Medici, que es la persona, parece muy propio, es una mujer florentina, la patria de Maquiavelo. Entonces, qué mejor que tener una florentina haciendo diplomacia florentina, muy maquiavélica. Lo que va a hacer es buscar el apoyo de los rivales de los Guisa. Y los principales rivales de los Guisa son los protestantes, los príncipes de sangre, los Borbones. Bien, Antonio de Borbón con su esposa, Juana de Albret, reina de Navarra, Luis de Borbón, príncipe de Condé, hermano de Antonio de Borbón. Lo que va a hacer, insisto, es quitar la influencia de los Guisa apoyándose en el bando contrario, el de los Borbones. Esto a los Guisa no les convence, primero porque pierden el poder y segundo porque les abren las puertas de la corte a los protestantes. Y ellos que son católicos, muy católicos, esto no les mola nada. Y es entonces cuando va a estallar la primera guerra de religión. Y aquí es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de 1562. Los Guisa fuerzan la mano a ir contra los protestantes no se echan para atrás, deciden que van a ir al campo de batalla. En esa primera guerra de religión los protestantes fueron bastante destructivos con los católicos, digamos que llevaban décadas forjándose como iglesia alternativa en Francia, había habido alguna persecución y está el momento, aprovechando la cercanía de los Borbones protestantes con la corte, una posición de privilegio, deciden que es el momento de tomar cumplida venganza de todo lo que han vivido en el pasado. Y estalla esa primera guerra de religión que terminará poco después, en 1563, digamos, en tablas. ¿De acuerdo? Unas tablas con una baja importante, y es que Guisa, el duque de Guisa, padre de todos ellos, de la regente de Escocia y de otros Guisa que vamos a continuación, se lo van a cargar. Es el primero de los asesinatos, habrá muchos durante las guerras de religión. Aquí van a matar a todo Dios en esas guerras de religión y eso va a provocar que los Guisa, primero, han sido desplazados de la posición de poder con la muerte de Francisco II. Por cierto, el rey que le sucedió fue su hermano, Carlos IX. ¿Bien? Y segundo, encima se han cargado al patriarca. Y tercero, los que les han desplazado son protestantes. O sea, hay buenas razones para... Hemos podido quedarnos sentados en esta guerra, a lo mejor queremos hacer otra guerra. Y aquí es, como te decía antes, Jano, cuando entramos en una dinámica que va a provocar 37 años de guerras civiles. Caray, con los franceses. Bueno, siempre generando violencia. Está en su línea histórica. Pues bien, de partida, aunque nosotros ya sabemos que van a ser 37 años de guerras civiles, no es la impresión que tuvieron en ese momento. Esa primera guerra de religión la salda Catalina de Medici con la Paz de Amboise. Una paz en la que se le va a permitir cierta tolerancia a la iglesia protestante, pueden llevar a cabo sus cultos en ámbitos privados, a las afueras de las ciudades. Es decir, se le da margen a la iglesia protestante para resolver ese enfrentamiento con la iglesia católica. Y Catalina, con su rey niño, con Carlos IX, hace un gran tour por toda Francia, van a estar año y medio viajando para que la gente conozca al rey, ganar de nuevo la importancia. Hemos de entender que una de las dificultades de las guerras de religión es que estos sucesivos Valois que van a reinar Francia son muy jovencitos. Y entonces las familias nobiliarias en torno, Borbones y Guisa, aprovechan para pelearse entre ellas a ver quién se queda realmente con el poder. En ese tour se aproximan a la frontera española, van a Estendaya, se reúnen Catalina con su hija,
la reina consorte de España, Isabel de Valois, con el duque de Alba, quienes le recriminan, oye, estás siendo muy magnánimo con tus hugonotes, con tus protestantes, ¿vale? Bien, la idea queda ahí. Vuelven a la corte y hay un momento en el que los protestantes empiezan a olerse que a lo mejor Catalina quiere cambiar de bando. Es cierto que ella era católica, pero tras la paz de Amboise de 1563-64 parecía que giraba hacia cierta tolerancia a los protestantes, pero esta relación demasiado cercana con el duque de Alba español no les termina de convencer y es la famosa sorpresa de Meaux cuando los protestantes tratan de secuestrar al rey, a Carlos IX y a su madre, a Catalina de Medici, para controlarles directamente. O sea, no es un secuestro para pedir un rescate, es para que quede completamente bajo el dominio de ellos. Aquí se mueven los Borbones, Juana d'Albret, se mueve su cuñado, el príncipe de Condé, y un personaje muy interesante, que no es de la familia de los Borbones, que es el almirante de Coligny, de otra familia, los Montmorency. Es la tercera familia, no se preocupen. Valois los reyes, Borbones protestantes, Guisas católicos y están los Montmorency a medio camino, porque habrá gentes como Coligny protestantes y gentes como Anne de Montmorency que van a ser católicos. Bien. Se trata de llevar a la familia real, no lo consiguen, estalla la Segunda Guerra de Religión, 1567-68, la guerra vuelve a quedar en tablas, se da un nuevo edicto de tolerancia recopiando la paz de Amboise. Claro, nos podemos preguntar, oye, ¿por qué quedan en tablas? ¿Había tantos protestantes como católicos en Francia? No. Pasa que estamos hablando de ejércitos, entre comillas, feudales, y lo que sí tenemos son unos cuantos nobles importantes, como los Borbones o este tal Coligny, que movilizan a sus tropas frente a otros nobles, como los Guisa, que movilizan a sus tropas. O sea, esto no son guerras civiles con levas en masa, con cientos de miles de soldados en el campo de batalla. Son guerras todavía muy, muy feudales. Por eso es por lo que, aunque la parte de Francia que seguía el calvinismo era relativamente reducida, sin embargo, tenían cierto empuje, porque los nobles que estaban a la cabeza de ellos son tipos importantes. Vale. Tablas, nueva guerra de religión, la del 69-70, la tercera guerra de religión, matanzas, batallas, se quedan sin recursos, vuelven a firmar la paz, nuevo edicto, se recupera la paz de Amboise dando tolerancia. Llegados aquí, todo indica que no van a encontrar una solución. Pero por el camino, Catalina de Medici, que había provocado la primera guerra de religión cuando quiso quitarse de encima la influencia de los Guisa sobre la corte, de su hijo Carlos IX, en esta segunda y tercera guerra de religión, aunque en principio el rey es más católico que protestante, Carlos IX, los líderes hugonotes, comenzando por Coligny, por el almirante Coligny, empiezan a han terminado en tablas, se acercan a la corte, les permiten volver hasta la residencia del rey, hasta el Palacio del Louvre, y Coligny empieza a ejercer una influencia importante sobre el rey, sobre Carlos IX. Y eso a Catalina de Medici no le convence. Y empieza a preguntarse si a lo mejor ha salido de Guatemala para caer en Guatepeor, se ha quitado encima los Guisa para caer en manos de Coligny y los Borbones. Bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Vamos a buscar una especie de entente entre todos nosotros. ¿Y cómo lo van a lograr? Pues para consolidar esta nueva reedición de la paz de Amboise, vamos a casar a uno de los jovenzuelos del lado protestante, al hijo de Juana d'Albret, reina de Navarra, un muchacho que se llama Enrique de Borbón, con la hija pequeña de Catalina de Medici, la única que queda todavía soltera, que es Margarita de Valois. Para los amantes de la literatura es la reina Margot de las novelas de Alejandro Dumas. Pues bueno, se ponen de acuerdo. Esta es una negociación que se hace a nivel de madres. Catalina de Medici, en nombre de la corona de Francia, con media bendición de los Guisa, sin estar muy convencidos. Hemos de pensar que tras la muerte del patriarca Guisa, los Guisa que quedaban eran los jovenzuelos. Y Catalina lo negocia directamente con Juana d'Albret, la reina de Navarra, madre del novio de Enrique de Borbón. Estamos en la primavera de 1572 y aquí es cuando ya en la novela Reina Margot, pero también en las leyendas, hay cosas muy divertidas y es que Catalina invita a Juana que venga a París. Catalina es sobrina de papas, o sea, nadie tiene ninguna duda que siendo florentina, Medici tiene que ser muy católica. Invita a su futura consuegra, Juana d'Albret, a que vengan a París y dice las malas lenguas que la invita a una tienda a comprarse unos guantes y el perfumero le echa un perfume en los guantes venenoso y cuando Juana d'Albret está allí toqueteándose y se toca y ¡pum!, se muere. Y se murió.
¿vale? Entonces, una de las grandes líderes, posiblemente de las más intransigentes que había en el partido calvinista, la reina de Navarra, se muere. Eso no hace cancelar la boda y la boda se lleva a cabo en primeros de agosto de 1572. La novia es Margarita de Valois, de la casa dinástica de Francia, invitan a los amigos más cercanos, esencialmente católicos. El novio es Enrique de Borbón, del partido protestante, invitan a los protestantes. Y París se llena de católicos y de protestantes celebrando la boda. El gran líder de los protestantes, muerta Juana d'Albret, es el almirante Coligny. Y entonces, después de 3 días de celebrar, de fastos y demás, hay una película muy interesante que se llama La Reina Margot. Le pueden ver, un tanto decadente la película, es de los años 90, con Isabel Adjani haciendo guapísima de la Reina Margot, pero le invito a que la vean, donde se puede ver ese ambiente. Pues bueno, 3 días de celebración, después de la parranda máxima que se echan, Coligny se vuelve a su casa y cuando va camino de su casa le disparan. No le matan, le hieren, porque al parecer se agachó a atarse el zapato, entonces el arcabuzazo no le pegó de lleno, pero ya es un problema, porque alguien ha querido matar al líder de los protestantes. El rey Carlos IX va a visitar a Coligny, con el que tenía una afectuosa relación, la mamá Catalina le acompaña, le envía a sus médicos para curarlo, y esa noche los Guisa se reúnen con el rey y dicen, mira, esto ha sido una excusa, después sabemos que no es una excusa, que es un atentado bien organizado, es lo que falló, bien, esto es una excusa, seguro que mañana van a repetirlo de la sorpresa de Meaux y estos protestantes son unos malvados. Entonces Carlos IX, que es un adolescente un tanto atalantado, dice, pues bueno, si la solución es que hay que cargarse a Coligny del todo, matemos a Coligny. Y Carlos IX no da la orden de matar a Coligny. Después tendrá que justificarse frente al Parlamento de París diciendo que le habían demostrado que Coligny estaba tramando un atentado contra la corona. Entonces da la orden de matar a Coligny, o sea, por la tarde manda a sus médicos y por la noche manda a sus asesinos. Hay veces que históricamente pues hay una figura, ¿no? Entonces envía a los asesinos, se cargan a Coligny, estamos hablando de la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, la noche de San Bartolomé, y después de cargarse a Coligny, los Guisa mueven, que además de esa manera los Guisa toman venganza de la muerte del patriarca Guisa 10 años atrás, los Guisa se organizan para mandar a sus asesinos, a sus sicarios, ya no solamente a cargarse al almirante Coligny y los inmediatos al almirante Coligny, sino a todo protestante que está en la ciudad. Y esta es la tristemente famosa masacre de San Bartolomé, que como sabes, Jano, es de los momentos más violentos que se vivieron concentrados durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII. Esa masacre se calcula, corrígeme si me equivoco, que en torno a 3.000 muertos en un día. Si tomamos las cifras más modestas. O sea que incluso podría ser más. Podría ser más. ¡Qué bárbaros! Pues eso es. Se calcula que el mínimo fueron 3.000 protestantes asesinados esa noche en París. Una cantidad similar a los que van a ser ejecutados con pena de muerte por la Inquisición española durante 3 siglos. Es curioso porque, aunque la masacre de San Bartolomé no se ha ocultado y es una de las grandes manchas que tiene la historia de Francia, siempre que hablamos de las represiones religiosas, en estos tiempos de reforma y contrarreforma, 16-17, el protagonista más reconocido es la Inquisición española, a pesar de ofrecer un marco jurídico de garantías bastante elevado, y sin embargo, brutalidades como la masacre de San Bartolomé no están tan presentes. Entonces, claro, uno piensa en la muy noble Francia, ¿no?, de los derechos humanos, la Revolución Francesa, las constituciones, el Código Civil, este tipo de cosas, y se nos olvida que Francia, al igual que el resto de Europa occidental, tuvo su represión religiosa. Como Francia terminó por ser un país católico, la parte principal de la represión va a ir dirigida contra los protestantes y probablemente la culminación fue esta masacre de San Bartolomé. Insistimos, en una noche los franceses, los católicos parisinos se cargaron a tantos protestantes como la Inquisición en 3 siglos, solo que la Inquisición lo hacía después de juicios sumarísimos con un montón de garantías legales. Ojo, aquí siempre podemos seguir sumando cuentas. La represión de los católicos contra los protestantes en Inglaterra en tiempos de María I fue contundente, se llevó por delante unos cuantos cientos. Cuando muere María I y le sustituye su hermana Isabel I, y son los anglicanos los que persiguen a los católicos, la represión fue mucho más brutal. O sea, se cargó por motivos religiosos a más gente durante el reinado de Isabel I, Tudor, ¿vale?, que el reinado de su hermana mayor, María I. Pero Bloody Mary es María I, la católica, y no Isabel I. O sea, tendría que ser Bloody Elizabeth, que mató más gente.
Lo mismo ocurre en la Alemania protestante, la cantidad de gente que va a morir en las sucesivas guerras religiosas entre católicos y protestantes alemanes, la cantidad de católicos que van a ser perseguidos y condenados por los protestantes alemanes en las guerras hasta la paz de Augsburgo de 1555 y sobre todo en la guerra de los 30 años es muy superior a los que pudo cargarse la Inquisición española. Y sin embargo, pues la que tiene la mala fama es la Inquisición. Pero claro, de todo esto que estamos hablando, curiosamente, de los que menos nos solemos acordar es de lo que va a suceder en Francia. Porque si hasta la masacre de San Bartolomé de 1572, las guerras de religión, las tres que ya había habido, primera, segunda, tercera, habían sido violentas, con ese inicio en la primera guerra, en la que eran los protestantes los que más hicieron por masacrar a los católicos, y luego ya los católicos se tomaron amplia revancha, bien, amplia venganza, lo que va a venir después de la masacre de San Bartolomé va a ser todavía más brutal, porque la masacre de San Bartolomé, digamos que quitó los límites. A partir de ahora ya era posible acabar con el enemigo, masacrarlo directamente, exterminarlo, ¿bien? Y se van a poner a conciencia en ello tanto la parte protestante, encabezada, muerto Coligny, por los Borbones, en esencia por el príncipe de Condé. Hay un príncipe Condé, Luis, que es el tío de Enrique de Borbón. Y luego hay otro segundo, el hijo de Luis, que también se llama Enrique de Borbón, también príncipe de Condé. Como ven aquí, van a ver que hay un montón de Enriques. Esta es la historia de los Enriques, que son los que más intransigentes se van a mover en el bando de los protestantes, frente a los Guisa, donde ya han aparecido unos nuevos Guisa, un duque de Guisa llamado, sorprendentemente, Enrique, y su hermano el cardenal, Luis, bien, que ya digo, después de la masacre de San Bartolomé ya no hay límites para acabar con el enemigo. La masacre de San Bartolomé va a desencadenar una nueva guerra, estaríamos hablando de la Cuarta Guerra de Religión, 1573-74. Son guerras civiles a la larga, ¿eh? O sea, más allá de que como son guerras, como he explicado antes, feudales, la cantidad de gente involucrada en los campos de batalla era relativamente limitada, las acciones militares están muy concentradas en determinados lugares, pero allí donde se concentran son absolutamente brutales, brutales. Porque si el campo de batalla es tomado por los católicos, se llevan por delante a cualquier protestante que tengan suelto, o a cualquier católico que simpatice con los protestantes. Si el que ganaba la batalla a los protestantes, eliminaba a cualquier católico que tuviera en la cercanía. Entonces son batallas brutales. Y bien, ¿cuál es la conclusión de esta cuarta guerra de religión? Cuando va a concluir para 1574, pues reimponer la paz de Amboise, buscar cierta tolerancia porque hemos vuelto a quedar en tablas. Y buscar cierta tolerancia con un objetivo único, rearmarse hasta la siguiente. Porque de momento, en la cabeza de los que comandan los ejércitos está exterminar al otro. Punto. No hay más. Pero aquí, durante esta cuarta guerra de religión, surge un nuevo protagonista que va a ser el que defina ya la continuación de esas guerras. Decíamos que cuando había muerto Enrique II, el esposo de Catalina de Medici, le había sucedido a su hijo mayor, Francisco II. Francisco se muere, le sucede su hermano, Carlos IX. Después de Carlos IX hay otros dos niños, Enrique y Hércules. Pues bien, Enrique, conocido como Enrique d'Anjou, porque era duque d'Anjou, es el título que le dan, como no es el rey, pues hay que dar un buen título, hay que dar un buen feudo, y Anjou es un feudo notable, ¿de acuerdo? Enrique d'Anjou es un tipo tremendamente ambicioso, aparte de ser, con diferencia, el favorito de su mamá, de Catalina de Medici. Enrique d'Anjou, ya durante la Tercera Guerra de Religión, y estamos hablando cuando él tenía 16 años, se había convertido en la cabeza militar de los ejércitos católicos. Había muerto el condestable, Montmorency, bien, y Enrique se había convertido en esa cabeza visible. Enrique es un tipo terriblemente ambicioso. Y Enrique piensa que lo mejor que le puede ocurrir en su vida es que se muera su hermano Carlos IX y ser él el rey de Francia. Él quiere ser rey, como sea. Y Catalina de Medici le dice, joder, con lo chulo que es mi niño, ¿por qué no puede ser el rey? Y de repente se hace rey, pero no de Francia, sino de Polonia. Y me dirán ustedes, ostras, esta sí que una vez esperaba. ¿Por qué estamos poniendo a un Valois como rey de Polonia? Pues bueno, en esos tiempos estamos ante esa construcción política tan curiosa, la doble mancomunidad lituano-polaca, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia, en donde en principio, de forma teórica,
los monarcas son electivos. Había habido dinastías, pero se han quedado sin el último rey y tienen que elegir un nuevo monarca. Entonces se reúnen el equivalente a las cortes lituano-polacas buscando candidatos a la corona de la mancomunidad lituano-polaca. Y buscando candidatos se dicen, vamos a ver, lo mejor que podemos elegir, ya que tenemos que buscar un nuevo, es alguien que no provoque problemas con los peores vecinos, pero tampoco nos haga súbditos de los otros peores vecinos. La mancomunidad lituano-polaca tiene dos grandes rivales en ese momento. Al occidente de la mancomunidad está el imperio, gobernado por emperadores Habsburgo, el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, y al sur de la mancomunidad están los otomanos, está el imperio otomano. Con los Habsburgo, como todos son en principio católicos, tienen relaciones tensas, pero llevaderas. Lo que no quieren es alguien de la dinastía Habsburgo como rey de Polonia, porque entonces ese nuevo rey quedaría subyugado al emperador Habsburgo. Vale, que no sea Habsburgo. Pero al mismo tiempo el principal enemigo son los otomanos. ¿Qué tal si ponemos a un rey que venga de una dinastía amiga de los otomanos? Y todos los otomanos nos dejarán de atacar porque no van a atacar a un rey amigo. Y creo que he explicado al principio del programa que desde los tiempos de Francisco I, los Valois tenían una alianza con los otomanos. De modo que estos lituano-polacos se dijeron, date. Catalina de Medici tiene un montón de hijos varones, le pedimos a uno de ellos, a Enrique, y le hacemos rey de Polonia, que se venga a gobernar Polonia y asunto resuelto. Y le hicieron rey de Polonia. Así que Enrique de Anjou, de la casa de Valois, agarró sus bártulos, se cruzó media Europa y se fue a ser rey de Polonia. Él quería ser rey de Francia, pero bueno, le ofrecieron el trono de Polonia y apechugó con ello. Solo que su hermano Carlos IX cayó enfermo y murió. Y en el momento que muere y Enrique recibe la noticia en Polonia, Enrique decidió que eso ser rey de Polonia no le terminaba de convencer, que mejor volvía a Francia cuanto antes y se convertía, porque le tocaba, en el rey de Francia. Curiosa jugada, durante menos de un año fue rey de Polonia, rápidamente volvió y se convirtió en rey de Francia. Cuando se convierte en rey de Francia, el hombre seguía soltero, había tenido unas cuantas amantes, vivía un amor apasionado de estas cosas de novela por María de Clèveris, que era esposa del príncipe de Condé. La Clèveris estaba casada con el principal enemigo de Enrique de Anjou. Estas cosas, ¿vale? Entonces es muy curioso porque en la famosa masacre de San Bartolomé, en aquella boda, casi boda roja como en el Juego de Tronos, donde Enrique de Borbón se había casado con Margarita de Valois, en la boda también estaba su primo, el príncipe de Condé. Después de la masacre, para salvar la vida, Enrique de Borbón y su primo, el príncipe de Condé, que también era Borbón, quedaron prisioneros en París. Ahí es donde Enrique puede estar mirando a la Clèveris, esposa del príncipe de Condé, porque su marido está preso en París. Bien. En un momento dado, Enrique de Borbón y su primo Condé escaparon de París, pero la Clèveris se quedó en París. No se fue con el marido. Entonces ahí es donde Enrique de Anjou anduvo cantineándose a la Clèveris, completamente enamorado de ella, pero cuando vuelve de Polonia, la Clèveris se ha muerto. Él que pensaba anular el matrimonio de la Clèveris con el príncipe Condé y no le dio tiempo. Así que se buscó una candidata alternativa, que fue Luisa de Lorena-Vaudemont. Dice las malas lenguas que se casó con ella porque era el vivo retrato de la Clèveris fallecida. Pero esta Luisa de Lorena-Vaudemont tenía un pequeño problema. Era prima de los Guisa, estos Guisa ultracatólicos, con los cuales los Guisa volvieron a entrar a lo grande en la corte de los reyes de Francia. Entonces, estamos en plenas disputas con los protestantes tras la masacre, digamos que hemos perdido el favor de los protestantes y encima el nuevo rey, Enrique III, se vuelve a casar con una medio Guisa. Ya está. Los Guisa ya le hicieron, dijeron, oye, pues qué fortuna la nuestra. Bien. Espero que no se hayan perdido hasta aquí, porque la cosa es bastante enredosa. Enrique ha vuelto, es rey, se ha casado con una prima de los Guisa, va a gobernar, pero Catalina de Medici le queda otro hijo, el pequeño, el que se llamaba Hércules, que tras la muerte de su hermano mayor Francisco se cambió de nombre y se llamó a sí mismo Francisco, ¿vale? Y que como principal feudo tenía el ducado de Alençon. Entonces este señor sería Francisco de Alençon, si pronunciamos correctamente el nombre del ducado. Entonces tenemos al hermano pequeño del rey, de Enrique III, a Francisco de Alençon, que al igual que su hermano, o sea, recordad que Enrique de Anjou, hoy Enrique III, se había obsesionado por quitarle el trono a su hermano Carlos IX. Pues Francisco de Alençon, su mayor objetivo es quitarse de medio a su hermano, a Enrique III, y ser el rey de Francia. Entonces Francisco de Alençon
¿Cómo puede hacer para quitarse el medio a su hermano? Pues va a orquestar un partido, una especie de partido de centro. Si por un lado están los Guisa ultracatólicos y por otro lado, perdón, ultracatólicos, sí, y por otro lado están los Borbones ultraprotestantes, él va a quedarse en medio, Francisco de Alençon, coaligándose incluso con alguno de los protestantes. Él es católico, pues va a buscar un protestante y va a ser su cuñado, Enrique de Borbón, este jovenzuelo que se había casado con Margarita de Valois y que, bueno, esto de la fe tampoco es que le importe mucho. Y se llama el Partido de los Descontentos, en francés el Partido de Malcontent. Entonces, este Partido de los Descontentos son los que abogan por una tolerancia religiosa, que ponga fin a la guerra. Aquí destaca la figura de un filósofo muy interesante, Michel de Montaigne, bien, un tipo realmente muy, muy interesante, el hombre que establecerá los principios del relativismo cultural, del conocerse a sí mismo como base de conocimiento para entender la realidad, bien, y que ya digo, abogará por esa tolerancia y que va a ser importante, porque Michel de Montaigne va a influir mucho en Enrique de Borbón, veremos para qué. Bueno, pues estos malcontents buscan mover aquí y allá sus hilos y lo que provocan es una nueva guerra de religión que será la quinta guerra de religión, que como todas las previas acabará en tablas con un edicto que recupera la paz de Amboise de cierta tolerancia con los protestantes. Pues en ese momento Enrique III, que ya se ha reforzado en su corte y lo hace en esencia apoyándose sobre los primos de su esposa, los Guisa, considera que en realidad el problema está en que el rey de Francia no tenga la autoridad absoluta sobre el reino. Y va a hacer llegar a su corte a un erudito, un tipo que se ha movido en unas aguas turbulentas porque no queda muy claro si es protestante o católico, pero que viene con unas ideas muy llamativas que va a plasmar en un libro fundamental en 1576 que son los 6 libros de la República. Y este tipo es Jean Bodin, o como le conocemos en español, Juan Bodino, que por supuesto, Jano, sabes de quién estamos hablando cuando hablamos de Juan Bodino. El padre de la teoría absolutista, ¿no? Que seguro que nunca habrías pensado que esa teoría se va a forjar dentro de toda esta violencia de las guerras de religión de Francia. No, la verdad es que no. No, pero mira, tiene cosas interesantes, esas teorías. A partir de esas teorías que va a explicar Juan Bodino sobre el absolutismo, esas teorías van a ser asimiladas, en principio por Enrique III y sobre todo por los Guisa. Unos Guisa que han decidido articular al mundo católico de una forma mucho más concienzuda en lo que se llamó la Santa Liga o Liga Católica. Vamos a quedarnos con el nombre de Santa Liga y que se va a convertir en el gran rival de lo que está ocurriendo enfrente con los protestantes. Esto deriva en la Sexta Guerra de Religión, 1576-1577, que una vez más acaba en tablas, con una gran matacinga, se reimpone la paz de Amboise mediante un nuevo edicto y demás. A medida que se iban creando nuevos edictos, otra cosa importante es que se le iban cediendo a los protestantes las llamadas ciudades seguras. La más famosa es La Rochelle, donde toda la ciudad era de los protestantes, de modo que si había una persecución se podían refugiar dentro de las murallas de esta ciudad. Hasta ese momento he estado contando que teníamos por un lado los Borbones, con Juana de Albret primero, con el príncipe de Condé, padre, y luego el príncipe Condé, hijo, a la cabeza, con ese tipo lejano que era Coligny, que se han ido cargando, ¿vale? Ha muerto quizás envenenada Juana de Albret, se han asesinado al príncipe de Condé, han asesinado a Coligny, y al otro lado teníamos a los Guisa, donde también se habían cargado al patriarca Guisa. Hasta ese momento, el hijo de Juana de Albret, Enrique de Borbón, pues era primero un adolescente alocado, después un jovenzuelo, se casó, pero era muy mujeriego, en los campos de batalla no acudía mucho, cuando acudía no daba la cara, ¿vale? Entonces, los protestantes dicen, este va a ser nuestro líder a futuro, pero esto no lo termino de ver nada claro. Pero ya en esa Sexta Guerra de Religión, ya no es tan jovenzuelo, Enrique de Borbón, empieza a destacar. Empieza a decir, oye, pues tampoco es tan mal militar. No lo tienen muy claro porque, bueno, tras la masacre de San Bartolomé se volvió católico para que no lo mataran. Es la famosa historia de que cuando están masacrando a unos y a otros, él se refugia en el dormitorio de su esposa, de Margarita de Valois. Bueno, Enrique de Borbón, con Margarita de Valois, ha establecido su corte en sus feudos al norte de los Pirineos, no solamente el reino de Navarra del norte, también otros feudos en el lugar, por la Guyena, en Nérac. Y la mismísima Catalina de Medici se ha lanzado a hacer un gran tour por toda Francia tratando de consolidar la paz. Es curioso porque la consolidan después de una nueva guerra relativamente breve, la llamada Guerra de los Enamorados, de 1577-78.
Porque las malas lenguas dicen que fue Margarita de Valois quien provocó a su marido, Enrique de Borbón, diciéndole, pues tú muy machito no eres, que hasta ahora no has estado en el campo de batalla dando la cara. Y dijo, pues vas a ver, hombre, voy a ponerme como cabeza de mis ejércitos y voy a conquistar una ciudad aquí a la par y te vas a enterar si soy o no soy. Es una guerra relativamente breve, tras la cual se firma la paz de Négac, en la que en principio se reimpone la paz de Amboise, tolerancia religiosa y demás. Y pareciera que la situación ha quedado en tablas, y sobre todo ha quedado en tablas por una situación muy curiosa. Los protestantes, en cierta medida, digamos que se sienten seguros con la paz de Négac, tolerancia, paz de Amboise, ciudades seguras, y los católicos van a perder la fuente de financiación principal que les financiaba, que pagaba sus ejércitos, que es el rey de España. Entonces, desde los tiempos del duque de Alba, 1567, Felipe II ha estado mandando oro para financiar a los católicos de los Guisa. ¿Y por qué pierden ese flujo de dinero del rey de España? Pues porque teníamos al hijo pequeño de Catalina de Medici, Francisco de Alençon, queriendo ser rey. Para eso tiene que morirse su hermano, o cargárselo, Enrique III. Y como no ha conseguido ser rey, Francisco de Alençon se lanza a una aventura, y es que le proponen ser rey de otro país, no Polonia, no tan lejos, de los Países Bajos del Norte, de lo que hoy vendría a ser los Países Bajos, eso que mal llamamos Holanda, porque Holanda es una parte de los Países Bajos. Bien, unos Países Bajos que, recordemos, es la lejana herencia que Carlos V recibiera de su padre, Felipe I, Felipe el Hermoso, bien, que desde la muerte de Carlos V habían entrado en guerra contra Felipe II, los Países Bajos del norte eran protestantes, los del sur, lo que es la actual Bélgica, eran los católicos, la guerra de los 80 años. Entonces, como una solución para acabar con ese conflicto, los Países Bajos del norte deciden plantear la posibilidad de independizarse, convertirse en un reino, tener un rey, y deciden que ese rey podía ser este Francisco de Alençon, un Valois. ¿Por qué? Porque entonces ponen como rey a uno de los que son principales enemigos de los españoles. Claro, si el mismísimo rey católico o el príncipe católico de Francia, Francisco de Alençon, se va a pelear contra los españoles, los Países Bajos, y en muchos casos llevándose a las tropas de los Guisa, pues hombre, Felipe II no va a seguir financiando a los Guisa, porque sería dar dinero al enemigo. Entonces, este enfrentamiento de Francisco de Alençon, un veinteañero en los Países Bajos, va a frenar el conflicto en Francia porque no tienen la parte católica sin financiación. Francisco de Alençon era una ambición desmedida, porque no solamente se propuso como rey de los Países Bajos, sino que cuando acude a los Países Bajos hasta hace un rápido viaje a Inglaterra, ofreciéndose como esposo de Isabel I de Inglaterra. Bien, una señora ya entrada en los 40 y tantos, con lo cual la posibilidad de que pudieran tener hijos era muy limitada, pero Francisco de Alençon dijo, pues de fábula, se muere mi esposa y me quedo como rey de Inglaterra y de los Países Bajos, mientras que el pringado de mi hermano, pues rey de Francia, peleándose allí contra todos sus enemigos. Como ven, este Francisco de Alençon, un tipo ambicioso, y claro, su madre por detrás, Catalina de Medici, diciendo, di que ese niño, lo que haga falta, ¿vale? O sea, veamos hasta qué punto se mueve. Pero Francisco de Alençon se murió en 1584. Fin de las ambiciones de los Valois de gobernar los Países Bajos. Por el camino, Isabel de Inglaterra había rechazado a tan joven candidato como esposo. Pero lo llamativo está que con la muerte de Francisco de Alençon, el último Valois vivo que quedaba era Enrique III y seguía sin tener herederos legítimos. Ni Francisco II, ni Carlos IX, ni Enrique III, ni Francisco de Alençon, los 4 hijos varones de Catalina de Medici, tuvieron herederos legítimos. Así que, si Enrique III moría, con él moría la dinastía de Valois. Y si con él moría la dinastía de Valois, ¿quién tenía derecho al trono? Los príncipes de sangre. ¿Quién dije al principio del programa que eran los príncipes de sangre? Los Borbones. ¿Y quiénes eran los Borbones? Los líderes del partido protestante. Así que, muerto Francisco de Alençon, se recupera la alianza de los católicos franceses, de los Guisa, con el rey de España, y ya dicen, chico, ahora sí que hay que ir a por los protestantes y sobre todo por los Borbones, porque si se muere Enrique III, estos Borbones son los siguientes reyes, así que hay que acabar con todos estos Borbones protestantes. Y da comienzo la octava guerra de religión, la que duró más tiempo, la que provocó una mayor mortandad. Comienza con el edicto de Nemours, 1585, en el que se elimina esa recuperación de la paz de Amboise. Cero tolerancia con los protestantes, vamos a ir a por ellos a muerte, a lo que haga falta. Y además, apoyando a un Enrique III como posible monarca absoluto, sin ningún problema. Bien,
Hay batallas en las que ganan los católicos de los Guisa, hay batallas en las que gana Enrique de Borbón, rey de Navarra desde que había muerto su madre, Juana de Albret. Y en principio llegamos así a 1587, en el que va a ocurrir un acontecimiento en febrero de ese año que viene a trastocar todos los planes. 1587 es cuando Isabel I de Inglaterra condena a muerte a su sobrina, la reina de Escocia, María Estuardo. Esa María Estuardo que dejamos al principio del programa, que era la viuda de Francisco II, había vuelto a Escocia, había perdido el trono, había sido acusada del asesinato de su segundo esposo y terminó en la cárcel, y allí se le acusa de hacer complots contra Isabel I, e Isabel I termina por condenarla a muerte en ese febrero de 1587 y la decapitan. No está bien decapitar una reina, aunque ya no tenga el trono, católica. Felipe II dice, señores, hay que poner fin a las guerras en Francia, vamos a mandar todo el dinero que haga falta, porque tenemos que poner fin a estas guerras, porque yo necesito ir contra Inglaterra, donde la muy malvada Isabel se ha cargado a una reina católica, a María Estuardo. Pues bueno, de partida los Guisa dicen, ahora sí que vamos a poder acabar con los protestantes, porque se ha abierto el grifo de la plata española y con eso vamos a financiar. Pero por el camino, Felipe II también tiene sus maniobras contra Inglaterra, es la Gran Armada, también conocida como Armada Invencible, de aquel verano de 1587, que sabemos que fue un fracaso, y ese fracaso de repente deja a los Guisa un poco desatendidos, porque el rey de España victorioso ha sufrido una derrota. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues los Guisa, lejos de amedrentarse, dijeron, mira, está clarísimo que aquí la cuestión es tomar el poder absoluto, no con este rey de virucho, Enrique III, sino nosotros mismos si hace falta. Y en agosto de 1588 se va a producir fue en la primavera de 1588, se va a producir un motín en París conocido como el Día de las Barricadas, en el que el duque de Guisa, acude con sus tropas para someter al rey, a Enrique III, y convertirlo en un pelel en sus manos. Se llama el Día de las Barricadas porque cuando Enrique III sabe que Guisa acude con sus tropas para capturarle, llama a sus ejércitos personales, tropas francesas, tropas suizas, los parisinos se lo huelen diciendo, ¡ay, este malandrín quiere oponerse a Guisa! Y lo que van a hacer es tomar la ciudad en plan revolucionario, así como ocurría el día de la Bastilla, y cortar unas calles utilizando toneles, que en francés se llama barrique. Pues bien, de barrique viene barricada. Y desde aquella jornada de las barricadas de 1588 se ha quedado el término para estas barreras improvisadas que se construyen en las revoluciones, ese término de barricada. Miren ustedes dónde viene ese término tan curioso. ¿Cuántas cosas nos ha dado la guerra de religión francesas para la historia? Guisa tomó París, el rey huye, Guisa se convierte en la cabeza, el duque de Guisa, Enrique de Guisa se convierte en la cabeza del gobierno, Enrique de Guisa, Enrique III, rey de Francia, Enrique de Navarra, todos se llaman Enríquez y por eso se llama la Guerra de los Enríquez, para que veáis qué fácil era el asunto. Y cuando por fin el rey se aviene a reunirse con Enrique de Guisa, le invita, le dice, mira, vamos a hacer unos estados generales, vamos a poner estas cosas de acuerdo, vente a Blois, mi castillo aquí en el Loira, firmamos un acuerdo en el cual me pongo de acuerdo contigo, yo, Enrique III de Francia, contigo, duque de Guisa, Enrique de Guisa, para acabar con nuestro principal enemigo, que es Enrique de Navarra. Allí llega Enrique de Guisa, va acompañado por su hermano, el cardenal de Guisa, y el rey los manda a asesinar. El 23 de diciembre al duque y el 24 de diciembre al cardenal. Y se cargó a los Guisa. ¡Hala! Se acaba de quitar encima a uno de sus problemas. Claro, a continuación fue a contárselo a su madre, que en ese momento andaba enferma, ya estaba mayor, Catalina, ya era una septuagenaria, el viaje hasta Blois había sido difícil, era frío por el invierno, y dice, mamá, ya soy el rey, he matado a los Guisa. Y su madre dice, hostia, tío, la que acabas de montar. O sea, yo soy maquiavélica, pero esta cosa hay que saber moverlas, y la que has hecho tú ha sido muy gorda, ha sido muy gorda. Y el disgusto fue tan grande, que más allá de que ya estaba mayor, las enfermedades propias de la edad y tal, que se murió la reina Catalina. Entonces, en enero de 1589 ha muerto Catalina de Medici. ¿Y qué le va a ocurrir a Enrique III, rey de Francia? Pues que sin ese último aval de su madre, hay un Guisa que todavía está vivo, el más joven de todos ellos, Carlos de Guisa, duque de Mayena, que se convierte en el nuevo jefe de los católicos. Este Guisa subleva de nuevo a los parisinos, se queda con la capital, trata de acabar con el rey Enrique III, que además ha sido excomulgado por el Papa de Roma, Sixto V, que considera que eso de andar matando cardenales el día de Navidad no está bien, ¿vale? Esas cosas no hay que hacerlas. Y entonces, claro, ya no tienen que ser súbditos del rey de Francia. Y Enrique III de repente dice, ostras, estoy solo.
¿quién puede ser mi principal aliado? Pues Enrique de Borbón, el protestante. Y se marcha con Enrique de Borbón. No le dura mucho. En agosto de ese año, un monje dominico, Jacques Clement, asesinó a Enrique III, para que veáis la cantidad de asesinatos que hay en las guerras de religión. Y cuando muere Enrique III, ¿quién es el legítimo heredero al trono de Francia? Pues curiosamente, Enrique de Borbón, el protestante, rey de Navarra. Y le hicieron rey de Francia. ¿Esto acabó las guerras? Pues no, no acabó las guerras. ¿Por qué? Porque era protestante, demonios. Y entonces, ¿de dónde sacamos un rey de Francia? Pues podemos poner a un Valois. Y había un Valois. Y ustedes dirán, ostras, ¿en qué momento se está sacando Garín un Valois del bolsillo si se han muerto todos los Valois varones? En efecto, todos los Valois varones habían muerto, pero quedaba un Valois mujer. ¿Quién? Comenzábamos aquí diciendo que se había firmado la paz Enrique II con Felipe II, casando al rey de España, Felipe II, con la hija mayor de Enrique II Valois, con Isabel. Isabel de Valois se había casado con Felipe y habían tenido una hija. Bueno, habían tenido dos, pero la mayor es Isabel Clara Eugenia, nieta de Enrique II, Valois, a la mitad de su dinastía. Y Felipe II dice, cuidado, señores católicos, si usted no quiere un rey protestante, tenemos una Valois entre nosotros, mi hija Isabel Clara Eugenia. Y entonces Felipe II pone toda la carne en el asador, apoyando al Guisa que queda vivo, para ver si consiguen colocar a su hija, a Isabel Clara Eugenia, como reina de Francia. Claro, Enrique de Navarra se las vio y se las deseó, combatió, se convirtió en un gran estratega militar, fue a unas cuantas batallas, y al final, y aquí es importante Michel de Montaigne, aquel filósofo que habíamos dejado campo atrás, habló mucho con Enrique de Borbón diciéndole, chico, si es que esto de ser protestante o ser católico tampoco es tan importante. Y al final Enrique de Navarra, Enrique de Borbón dijo, pues mira, me hago católico. Y abjuró del calvinismo en febrero de 1593, convirtiéndose al catolicismo. Y aquí viene la famosa frase, completamente apócrifa, porque no la dijo, pero que todo el mundo la conoce, que es París bien vale una misa. Porque en principio, haciéndose católico, aceptando la misa católica, ya los católicos de Francia van a permitir a Enrique de Borbón, convertido en Enrique IV, primer rey Borbón de Francia, ser rey. ¿Eso puso fin a la guerra? No, duró 5 años más. Por el camino fue acabando con los ejércitos de los Guisa, lo hizo muy bien, al duque de Guisa le dio todo tipo de prebendas para que se convirtiera en hombre suyo, y los últimos conatos de la guerra fueron contra los españoles, contra Felipe II, que estaba encabezonado en que su hija Isabel Clara Eugenia fuera reina de Francia. Al final, Felipe II entendió que aquello no iba más lejos, firmaron la paz en 1598, la paz de Verdun, y antes ya Enrique IV había puesto fin a las guerras de religión con el edicto de Nantes, donde se reimpuso los principios de la paz de Amboise de tolerancia a los protestantes. ¿Por qué ese edicto de Nantes pone fin a la guerra? Pues porque recordemos que la guerra ha comenzado con unos protestantes muy protestantes, los Borbones, combatiendo contra unos católicos muy católicos, los Guisa, y por el camino, el último Borbón que quedaba se ha hecho católico, Enrique, y los Guisa han terminado por convertirse en vasallos de este muy católico rey. Pues hasta aquí, Jano, lo que quería contar de estas complejísimas guerras de religión. Oye, esto, has dicho que era como una especie de el Ola del siglo XVI, se parece más bien a la serie El Juego de Tronos. Aquí mueren todos. Es curioso porque sabemos que George Martin, cuando escribe Juego de Tronos, utiliza sobre todo la lucha de los anglosajones, a la que hemos dedicado un pedazo de historia. Sí. Pero si hubiera utilizado las guerras de religión de Francia, la cantidad de muertos que hay en Juego de Tronos se queda corto comparado con la cantidad de muertos que tenemos aquí. Oye, una historia de película esta. Confieso que el 95% de las cosas que has dicho no tenía ni idea. Y al principio del programa estabas reticente. Tú dijiste esto, no sé yo hasta dónde podemos llegar. Sí, claro. Es que con eso parecía, pero no siempre sorprendes. Y además has nombrado otra semana más Muchas veces. A este hombre, Felipe II. Que aquí tienen la taza en Freedom Collection. España solo teme a Dios y después de Dios a nadie. ¿Cuándo hacemos un pedazo de historia de Felipe II? Pronto. Hoy lo has nombrado mucho, ¿eh? Hoy lo he nombrado mucho. Ya lo hemos nombrado muchas veces. Sí, lo cual demuestra por ahí la importancia. Que el hombre tenía importancia. Pasa que yo no estoy seguro que el programa que voy a hacer de Felipe II sea de tu simpatía. Vaya por Dios. Bueno, da igual, ya me has quitado muchos mitos. Un hombre que declara 4 veces bancarrota, no sé yo hasta qué punto es un buen gobernante. Ya, bueno, pero esto también a veces, la naturaleza humana es así, Alberto. Incluso hasta los más grandes se equivocan. 4 veces. 4 veces, incluso más, pocas me parecen, ¿eh? ¿Pocas te parecen? Si uno cuenta cuántas veces te has equivocado tú a lo largo de tu vida, más de 4 seguro. No, yo no.
O sea, alguna vez sí, o sea, seguro que se dan cuenta. Un par, ¿no? Una, dos. Un par de veces posiblemente sí, pero hasta cuatro hay que hacerlo a conciencia. Uy, pues vamos, no sé, pero muchas. Pero bueno, lo haremos. Pero bueno, y tendrás que contar lo que tengas que ahora contar. tienes la suerte de tener unas finanzas saneadas gracias a Freedom Collection, que nos financia el canal. Pues sí, nos ayuda muchísimo. También nuestros queridos amigos de Primor, Junto con por Primor. supuesto, fundamentales. Y nuestros televidentes, iba a decir, pero es que hay gente que nos ve con el móvil. Entonces, pues nuestros Seguidores. seguidores, espectadores, nuestros socios también. Y eso es lo que vivimos, querido maestro. Así que, en efecto, nos hace falta todo su apoyo. La taza que les ha mostrado Jano, de las más dignas que tenemos en la colección de Freedom Collection, porque saben ustedes que Freedom Collection se caracteriza por los diseños alternativos, pues anímense a por ellos, bien. Se va a acabar el frío invierno, no tengan ninguna dudas al respecto, y entonces podrán empezar a comprarse camisetas, lo cual será todavía más inquietante. Porque claro, las sudaderas todavía, con el frío debajo del abrigo, hasta pueden evitarse. Jano no, Jano seguirá viniendo con sus suéteres, jerseys, De camisetas Uniqlo. oscuras, Siempre oscuras. tengo 25. 25, dice 25 mentiras, seguro que tiene de 250. No, con los que os conté el otro día porque dije, quizá hay alguno que ya de otros años, pero no, es que aguantan muy bien, son estupendos. Bien por ti. Pero bueno, si quieren variedad, pueden irse a Freedom Collection. Recuerden, También las uso, ¿eh? Yo las sudaderas con capucha de Freedom Collection las uso. lo sé. No, claro que no. Doy fe de ello. Yo no las utilizo. Y como ha dicho Jano, otra alternativa es que se hagan miembros de nuestro club de socios. Lo importante está en que gracias a su apoyo podemos seguir produciendo Big One. Y no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.